Cazadores alienígenas atacaron a la cadete humana. Ella bebía café mientras su bestia los despedazaba. La nave de caza permanecía suspendida en la atmósfera, invisible gracias a los campos de ocultamiento que los depredadores galácticos consideraban infalibles. Vex Tornide, veterano de incontables capturas y orgulloso miembro del gremio de cazadores, ajustaba con precisión su visor mientras observaba a la humana sentada sola en el comedor de la academia. Desde fuera parecía un blanco trivial, una cadete sin experiencia, apenas 19 años, una joven distraída que sostenía una taza humeante entre las manos como si el universo entero no se estuviera cerrando sobre ella. La confianza de los cazadores era absoluta, porque en sus registros miles de especies habían caído con la misma facilidad con la que se despliega una red sobre una criatura desprevenida. El rugido apagado de sus motores quedaba oculto por la tecnología tiloriana, un prodigio que hasta ahora nadie había logrado detectar, pero aquella humana de cabello oscuro atado en una coleta alzó levemente la cabeza como si escuchara un sonido inaudible para cualquier otra raza. Los cazadores ignoraban ese gesto mínimo y lo atribuyeron a un movimiento sin importancia, pero lo cierto es que Meera Blackstone ya había percibido cada vibración en el aire, ya había contado el número exacto de enemigos, ya había evaluado las rutas de acceso y las armas que transportaban. La quietud del entorno, la ausencia de pájaros y del zumbido natural de la fauna local le confirmaba lo que su oído había advertido: 12 hostiles avanzaban en formación de cerco, demasiado confiados, demasiado seguros de que la joven presa no sería otra cosa que un espécimen más para sus laboratorios. Meera bebió un sorbo más de café, dejando que la amargura intensa del grano terrestre aclarara sus pensamientos, y sin mover un músculo de más, deslizó los dedos hasta rozar la cabeza del enorme pastor alemán que yacía a sus pies. Rex parecía un perro común, aunque demasiado grande para estándares normales, con el pelaje negro y fuego reluciente y la calma de un animal acostumbrado a proteger. Sus ojos seguían cada sombra, cada vibración, y aunque sus orejas permanecían erguidas con naturalidad, su cuerpo estaba preparado para desatar un torrente de violencia en cualquier instante. La cadete murmuró suavemente una pregunta y la cola del animal se movió una sola vez, confirmando la comprensión mutua que los unía. El silencio que los rodeaba se convirtió en la señal inequívoca de que la tormenta estaba a punto de estallar. Afuera, los cazadores se desplegaron con precisión aprendida en miles de emboscadas, ignorando el detalle de que su supuesta presa no era la presa. En la superficie de la mesa, el reflejo del café mostró a Meera cada movimiento de sus perseguidores, y en el brillo oscuro del líquido pudo anticipar la entrada de 6 por el corredor norte, 4 por el sur y 2 apostados como respaldo en las sombras exteriores. El reloj interno de su mente se ajustó con calma absoluta. No había miedo en sus gestos, solo una paciencia forjada en mundos frontera donde sobrevivir requería aprender a reconocer la muerte antes de que golpeara. Los pasos invisibles de Kesratherkla, alto y armado con un rifle de parálisis, resonaban como ecos leves para el oído humano común, pero para Meera eran tan claros como una marcha militar. El cazador atravesó la puerta con la seguridad de quien ya se sabe ganador, apuntando directo al pecho de la joven. Entonces la voz tranquila de ella flotó en el aire con un tono cortés que heló el pulso de sus enemigos. Disculpe, ¿están perdidos? El gigante reptiliano se detuvo, dudando, convencido de que su camuflaje se había averiado, y al revelar su silueta escamada bajo las luces, encontró frente a sí no a una víctima temblorosa, sino a una cadete que lo miraba con una sonrisa auténtica, una sonrisa que no debería existir en medio de una captura. El resto de los cazadores aparecieron uno por uno, rodeando la mesa, bajando los campos de ocultamiento, confiados todavía en la superioridad numérica. El discurso de Vex resonó con la arrogancia de un gremio que había cazado en cientos de sistemas, ofreció rendición o fuerza, aseguró obediencia, prometió una captura inevitable. Meera inclinó la cabeza, acarició de nuevo a Rex y con calma respondió que declinaba la invitación. El eco de la risa burlona de Thorngutripper llenó el comedor, seguido por insultos sobre la ingenuidad humana. Fue entonces cuando ella, sin apartar la mirada de sus enemigos, preguntó si alguno de aquellos cazadores había tenido contacto con los colonos de Titán. El silencio fue la primera grieta en la seguridad del grupo. Rex se irguió despacio, sus ojos reflejaron un destello antinatural y sus músculos parecieron tensarse con la fuerza contenida de un depredador enjaulado.
Meera explicó con voz serena que los mundos de Titán no eran colonias comunes de extracción o siembra, eran laboratorios clandestinos donde la humanidad había llevado la simbiosis genética más allá de cualquier frontera aceptable por las leyes galácticas. Los cazadores no quisieron creerlo, pero la transformación comenzó frente a sus ojos. El perro aumentó de tamaño con cada respiración, su pelaje brilló con energía, sus colmillos se alargaron hasta convertirse en armas capaces de quebrar metal, y sus garras arañaron el suelo como cuchillas. Al mismo tiempo, la joven cadete parecía expandir sus propios límites, esquivando con elegancia sobrehumana el disparo que Kes lanzó en desesperación y desarmando a 3 enemigos en un parpadeo. La coordinación entre ambos era absoluta, como si compartieran pensamientos, como si cada impulso de uno se reflejara instantáneamente en el otro. Los cazadores comprendieron, demasiado tarde, que no se enfrentaban a una niña ni a un animal de compañía, sino a una fusión calculada, a un vínculo biológico y mental que multiplicaba la amenaza más allá de lo imaginable. La primera señal de que el mundo acababa de inclinarse sobre su eje no fue el chasquido de hueso cuando el arma de Thorn cayó inerte ni el destello ámbar en los ojos de Rex, sino el modo en que el aire recobró sonido, como si la atmósfera hubiera estado conteniendo la respiración y por fin se atreviera a exhalar. La vibración eléctrica de los generadores de campo se apagó en cascada, los cascos de los cazadores retumbaron contra el suelo de polímero y el aroma del café, que hasta entonces había flotado discreto, se volvió intenso, casi terrenal, una cuerda que ataba la realidad a ese comedor donde una cadete recogía con paciencia metódica los pedazos de una emboscada fallida, y mientras los sistemas de alarma tardaban en decidir si aquello había sido un simulacro o un ataque, Meera reintegró su respiración al ritmo común. Acarició una vez más la cabeza de Rex, ya disminuido, aunque los músculos aún latían con la memoria de la expansión, y caminó entre los cuerpos aturdidos con la mirada de quien repasa una lista de tareas, sin triunfalismo, sin prisa, con la precisión de una mente que guarda la euforia para después, porque quedaban cosas por hacer y porque la disciplina, en su caso, no era una consigna sino una estructura interna que sostenía todo lo demás. Las primeras voces que irrumpieron fueron las de mantenimiento, confundidas por las lecturas imposibles en los sensores de pasillo, seguidas por el rumor creciente de botas de seguridad que cortaron esquinas con más ímpetu que coordinación. Y al abrirse las puertas automáticas la figura de Marcus Khan llenó el umbral con ese cansancio digno de los que han visto demasiados informes y muy pocas certezas. El jefe clavó los ojos en la escena y midió en segundos lo que otros habrían tardado horas en digerir: armas alienígenas inutilizadas sin marcas de fuego, 12 profesionales inconscientes con patrones de trauma que sugerían fiera, pero sin desgarraduras caóticas, un perro que no era un perro observándolo con una calma excesiva, y una cadete que sostenía una tableta como si la burocracia pudiera domar lo acontecido. Y entonces el protocolo se abrió paso porque los protocolos son la red que impide el vértigo, y llegó la orden de aseguramiento, y llegaron camillas flotantes, y llegó el técnico de xenobiología que no sabía por dónde empezar, y mientras tanto Meera explicó con cortesía que necesitaba otro café para completar el reporte, y Rex, con una voz que a Khan le pareció el sonido de un espejo quebrándose en silencio, recomendó sellar el corredor norte porque el cerco había dejado puntos ciegos que, de no corregirse, invitarían a una segunda incursión por simple prueba de probabilidades. La conversación que siguió no fue una confrontación, fue un aterrizaje, una reconducción de expectativas, una coreografía de preguntas que tropezaban con respuestas que abrían más preguntas, y en ese juego de equilibrios Meera habló de la simbiosis como quien expone un axioma, no como quien trata de convencer. Detalló que la unión no era permanente ni invasiva sino un acuerdo reversible, un contrato biológico de doble vía donde el cuerpo humano expandía receptores sin traicionar su arquitectura. Y donde el compañero animal ganaba traducciones cognitivas que convertían el instinto en estrategia, y mientras la teoría tomaba forma en la sala de conferencias, la práctica se desplegaba afuera con la eficacia de un rumor bien comunicado. Un mensaje de red interna encendió discretamente las capas subyacentes de un sistema que no figuraba en los manuales. Y los estudiantes que no eran solo estudiantes comenzaron a moverse como si una brújula común los guiara hacia posiciones cuya utilidad
Saltaba a la vista solamente cuando uno aceptaba que el campus, bajo la piel de mármol y vidrio, ocultaba geometrías de defensa, nodos de energía, anclajes para dispositivos que, en condiciones normales, habrían parecido esculturas interactivas o mobiliario de clase avanzada. El aviso del espacio llegó como llegan los terremotos en los mundos con historia, primero un murmullo de datos, luego una cifra que nadie quiere creer y por último la confirmación que obliga a redefinir el día. La pantalla de Khan mostró la firma térmica de un crucero pesado emergiendo de una elipse calculada con suficiencia. Y una ristra de cazas que se desprendían como semillas oscuras de un fruto maligno, y fue entonces cuando la intuición del jefe se convirtió en certeza. La partida que había creído presenciar en un tablero menor era, en realidad, la apertura de un juego con reglas escritas fuera del alcance de su rango, y si pretendía proteger a su gente tendría que ceder el centro del escenario a quienes sabían tocar una música que para él aún sonaba abstracta. Miró a Meera. Encontró en su expresión la serenidad de quien ya ha visto la ola y ha calculado el ángulo, y decidió no estorbar, que a veces mandar consiste precisamente en apartarse medio paso para que el talento haga lo que debe. Los preparativos no tuvieron grandilocuencia, tuvieron método. El aire vibró con el zumbido de matrices cristalinas que se ensamblaban a partir de módulos camuflados bajo bancos y barandillas. Las superficies translúcidas del patio central revelaron líneas de conducción cuántica latentes. Y desde los tejados se alzaron montantes que recordaban antenas pero cantaban frecuencias de anclaje para campos de desplazamiento. Los compañeros no humanos, convocados por señales discretas, ocuparon terrazas y corredores, algunos con plumajes que refractaban espectros imposibles, otros con pelajes que parecían absorber luz y devolverla en destellos matemáticos, y cada pareja humana-animal encajó en un mosaico que no dependía de jerarquías rígidas sino de afinidades operativas, ojos que ven más lejos con manos que calibran más fino, olfatos que leen turbulencias con cerebros que ensamblan modelos predictivos, colmillos que sabrían cuándo no cerrar y dedos que sabrían cuándo no apretar el gatilló. Rex, que a primera vista había vuelto a la normalidad, se conectó a la red del campus no con cables sino con presencia, y la resonancia de su vínculo con Meera encendió en sus pupilas ese brillo ámbar que no era amenaza sino interfaz, y frente a ellos el cañón de desplazamiento. Una pieza que a la mirada profana se asemejaba a un prisma suspendido en un armazón de fibras vivas, se despertó con un rumor de cristales afinándose. El arma no buscaba destruir materia, buscaba reposicionarla, y su ética operativa. Sí, en esos niveles la palabra ética no era pedantería, consistía en sacar de la ecuación con quirúrgica indiferencia lo que amenazaba, enviándolo a coordenadas donde la violencia se apagaba por inanición de contexto, y esa cualidad, más que su poder, era lo que más descolocaba a quienes aún equiparaban superioridad con ruina. La primera escuadrilla apareció sobre el horizonte con la teatralidad de quien confía en el miedo ajeno, pero encontró una ciudad en miniatura que había dejado de ser campus para convertirse en poliedro defensivo, y al cerrar su formación, lista para saturar con fuego el eje de comunicaciones, el prisma vibró una sola vez, como un diapasón que encuentra la nota exacta. Y el espacio frente a las naves se plegó y se abrió con una cortesía que rozaba la ironía. Donde había caza hubo vacío, y lo que había sido amenaza se convirtió en ausencia cartografiable que la consola de Walsh marcó con un triángulo y una pregunta. ¿A dónde? Y Rex respondió sin grandilocuencia que a una estrella deshabitada en proximidad segura, porque el desplazamiento prefería atroces certezas a equívocos morales, y esa sobriedad dejó a Khan extrañamente aliviado. Como si la demostración de fuerza viniera con una promesa de contención. El crucero, que había observado la desaparición con incredulidad de depredador veterano, viró como viran los que aún quieren creer que la fortuna es aliada del atrevimiento, y trató de reconfigurar distancias y ángulos para un bombardeo orbital que rompiera la coreografía terrestre. Las torres del campus respondieron con una modestia insolente. No lanzaron rayos espectaculares ni detonaron halos visibles, activaron en cambio anclas gravitacionales que hicieron del aire una sustancia más densa y del cielo un fluido con viscosidad variable, y los cálculos de aproximación del enemigo se volvieron tartamudeo, y los giros perdieron elegancia, y el campo de tiro se acortó hasta el límite de lo razonable, justo lo suficiente para que el mensaje táctico fuera inequívoco sin convertirlo en humillación. Meera en ese instante no sonrió.
Porque sonreír habría sido teatral, se limitó a ajustar 2 parámetros en su tableta y a dar una instrucción que no sonó a orden sino a cooperación: mantener corredores de evacuación abiertos, priorizar neutralización sin daños colaterales, registrar telemetría para iterar diseño, porque en su mundo todo combate es también un laboratorio. Bajo esa pauta, el entramado defensivo obró con una elegancia que no suele permitirse a los conflictos. Los cazas que insistieron en acercarse desaparecieron en pulsos medidos, los misiles perdieron apetito al ser desplazados unos metros a la izquierda de su objetivo y encontraron la nada con una dignidad casi triste. Las cápsulas de abordaje que pretendían caídas rápidas despertaron flotando a baja altura como peces fuera del agua y fueron recogidas por equipos de contención que no llevaban insignias de gloria sino guantes de trabajo. Y cuando el crucero emitió la inevitable transmisión de rendición, fue recibido sin alaracas, con procedimientos, con formularios que parecían pequeños frente a la magnitud de lo que acababa de ocurrir pero que, paradójicamente, sostenían el mundo para que no se deshiciera en epopeya. Al terminar la presión, el campus recuperó sus ritmos de siempre con la única diferencia de que ahora las sombras parecían menos amenazantes, y Meera, que había atravesado el torbellino con la misma serenidad con que bebe café, caminó hacia la máquina averiada y le dedicó una mirada que contenía la impaciencia de lo esencial. Rex, de nuevo canino, de nuevo compañero. Se sentó a su lado con esa dignidad tranquila de los que no necesitan demostraciones, y mientras los técnicos sellaban informes y Khan calibraba la nueva cartografía mental de su jurisdicción, una idea simple tomó asiento en el centro de todas las demás. El viejo mapa que decía humanos débiles, impredecibles, improvisadores había caducado, y en su lugar nacía otro que no era exactamente el opuesto, porque seguía admitiendo la improvisación y la audacia, pero ahora las revestía con método, con alianzas biológicas, con una terquedad de frontera que había aprendido a escribir ecuaciones y a construir instrumentos que movían naves como quien mueve una silla para abrir espacio en una sala. No hubo discurso, no hubo proclama, hubo manos en teclados, hubo respiraciones que volvían a compás, hubo una promesa tácita de mejorar ángulos, de reducir consumo energético, de afinar filtros de seguridad para que los puntos ciegos dejaran de existir, y cuando por fin la cafetera aceptó obedecer, el primer chorro oscuro llenó la taza de la cadete con el mismo sonido que había acompañado el inicio de aquella mañana, un círculo que se cerraba sin solemnidad y la sensación, compartida por quienes sabían mirar, de que el día no se había ganado por la violencia contenida en las máquinas, sino por la capacidad de sostener la cabeza fría mientras el universo exigía gritos. Khan lo entendió, sin admitirlo en voz alta, decidió aprender el nuevo idioma, porque esa sería su forma de proteger. Y mientras firmaba los permisos para el ingreso de equipos de evaluación y ordenaba actualizar los protocolos de perímetro, alcanzó a escuchar a Rex, otra vez voz, otra vez pulso, sugerir con amable descaro un refuerzo de sensores en el corredor norte y un presupuesto para café de mejor calidad, y a falta de epígrafes heroicos aquel detalle, tan humano, tan práctico, le pareció el verdadero emblema del día. Las sirenas de la academia apenas habían terminado de apagarse cuando el murmullo de los sistemas de comunicación internas llenó cada rincón como un enjambre inquieto. El crucero enemigo, forzado a posar sus fauces en la superficie bajo protocolos de captura, había dejado tras de sí un eco de alarma que se propagaba por todo el sistema estelar. Nadie, ni los cazadores supervivientes ni la tripulación rendida, podía negar lo que había ocurrido. Un grupo de estudiantes, armados con algo más que sus mascotas y su ingenio, había sometido a una fuerza que en cualquier otra coordenada habría arrasado sin dificultad. Esa verdad corría de boca en boca, de transmisión en transmisión, y llegaba a oídos de gobiernos, de consejos militares, de especies enteras que nunca habían prestado demasiada atención a la obstinación humana. La academia, de pronto, ya no era un campus aislado sino un faro incómodo que iluminaba demasiado lejos. Marcus Khan, con los hombros cargados de dudas y de informes que se acumulaban como ladrillos, recorría el pasillo hacia la sala de mando. La seguridad convencional había quedado ridícula frente a lo que había presenciado, sus protocolos parecían juguetes infantiles al lado de cañones de desplazamiento que podían trasladar escuadrones enteros a sistemas deshabitados. No sabía si sentirse relevado o aterrorizado, pero comprendía algo con claridad:
Lo que había estado oculto a la vista de los mandos galácticos llevaba tiempo gestándose, y ahora que había salido a la luz, nada volvería a ser igual. Walsh lo acompañaba, incapaz de reprimir el brillo científico en sus ojos, desgranando teorías sobre cómo un vínculo genético podía generar semejante precisión táctica, cómo era posible que adolescentes y animales se coordinaran con la eficacia de un ejército entrenado durante décadas. Él apenas escuchaba la mitad, demasiado concentrado en la pregunta que lo taladraba: ¿qué vendría después? Porque el enemigo no se retiraría humillado para siempre, volvería con flotas más grandes, con generales más cautelosos, con armas diseñadas para fracturar lo que acababa de demostrarse indestructible. En el comedor, ahora convertido en improvisado centro de reunión, Meera había vuelto a sentarse con su taza recién servida. El gesto parecía trivial, pero esa normalidad era en sí misma un desafío, un mensaje silencioso de que ni los cruceros ni los cazadores podían arrebatarle lo cotidiano. Rex descansaba a su lado, aparentemente un perro más, aunque el fulgor latente en sus ojos delataba que la calma era elegida, no impuesta. Los demás estudiantes llegaban poco a poco, algunos aún con la adrenalina vibrando bajo la piel, otros con expresiones divertidas como si hubieran participado en un examen práctico particularmente exigente. Entre ellos había jóvenes que cargaban con tigres alterados genéticamente, aves de plumajes translúcidos, lobos con mirada demasiado lúcida, reptiles que parecían esculturas vivientes. La sala se llenaba de murmullos y de complicidades, de parejas humano-compañero que intercambiaban gestos más elocuentes que cualquier informe militar. Meera se levantó sin prisas y habló, no con la solemnidad de un comandante, sino con la serenidad de quien comparte una certeza. Explicó que lo ocurrido no era una excepción, que cada uno de ellos había sido seleccionado para entrenar en conjunto lejos de los ojos inquisitivos de burócratas y generales. Admitió lo que muchos ya sospechaban: la academia no era un centro común de formación, era un crisol donde se reunían los descendientes de los proyectos prohibidos, un lugar diseñado en secreto para que aprendieran a dominar lo que otros llamarían aberraciones y lo que ellos consideraban simplemente evolución. Algunos estudiantes asintieron, otros bajaron la mirada como si aún no se sintieran cómodos con la revelación. Pero el murmullo que siguió no fue de miedo, fue de aceptación. Comprendían que, de una manera u otra, todos estaban en el mismo barco, y que el barco había zarpado hacia una guerra que no habían elegido pero que no podían evitar. Mientras tanto, en las profundidades del crucero capturado, la tripulación alienígena aguardaba interrogatorios que jamás imaginaron enfrentar. Para ellos, los humanos habían sido siempre presas fáciles, carne de esclavitud o de experimentación. Ver a sus veteranos cazadores inconscientes en camillas, ver a jóvenes transformarse en algo que desafiaba la biología conocida, los había dejado quebrados en espíritu. Algunos murmuraban que era brujería, otros que los humanos habían pactado con fuerzas prohibidas. La verdad, demasiado cruda para aceptarla, era que se habían topado con la consecuencia inevitable de un instinto que nunca conoció límites. Y ese descubrimiento corría el riesgo de incendiar toda la galaxia. Porque si los humanos eran capaces de eso en una academia de cadetes, ¿qué serían capaces de lograr cuando alcanzaran la madurez militar plena? Khan entró en la sala y se encontró con decenas de ojos, algunos humanos, otros no del todo, mirándolo con expectación. Sintió el peso de ser el oficial de seguridad responsable de aquella instalación, pero también percibió algo más, que su papel ya no era mandar sino decidir si sería aliado o estorbo. Meera se acercó, con esa calma que desarmaba a cualquiera, y le dijo que la amenaza no había terminado, que el crucero capturado era solo el principio, que otras flotas vendrían y que necesitaban preparar la defensa global de la academia. Rex, con un tono casi didáctico, añadió que las matemáticas de probabilidad eran claras. Tras la derrota de un grupo de élite, el enemigo no se retiraría a lamerse las heridas, regresaría con un ejército. La cuestión no era si, sino cuándo. Y ese cuando se acercaba con rapidez. Khan comprendió que la academia entera estaba mutando ante sus ojos, y que él debía elegir si adaptarse o quedar atrás. Se frotó la frente, respiró hondo y preguntó qué necesitaban. La respuesta llegó con la naturalidad de quien pide lo obvio: más tiempo, más entrenamiento, más café, sobre todo, la libertad de experimentar. Porque, como había dicho Rex con ironía pero también con verdad, ellos no eran soldados sujetos a órdenes rígidas, eran estudiantes,
y los estudiantes no se conformaban con repetir fórmulas, buscaban inventar las suyas propias. El jefe de seguridad sintió un escalofrío, pero también una chispa de esperanza. Quizá aquella generación imposible era precisamente lo que necesitaba la humanidad para sobrevivir en una galaxia que hasta entonces había estado convencida de que podía cazarla a placer. El amanecer sobre la academia llegó teñido por un silencio que no era natural. No se trataba del murmullo habitual de estudiantes somnolientos ni del zumbido de drones de limpieza, sino de un vacío expectante, como si el mismo aire contuviera la respiración antes de un segundo golpe. Las noticias de la captura del crucero se habían propagado a una velocidad ridícula incluso para los estándares de comunicación hiperlumínica. En menos de 6 horas, consejos de guerra, almirantazgos y sindicatos de mercenarios estaban discutiendo lo ocurrido, y la conclusión que emergía de todas esas conversaciones era simple y devastadora: los humanos habían cruzado una línea que nadie pensó posible. No era solo que hubieran derrotado a cazadores veteranos y obligado a rendirse a un navío de batalla, era la forma en que lo habían hecho, con una naturalidad que convertía lo extraordinario en rutina. Y eso, para especies acostumbradas a dominar mediante el miedo, resultaba insoportable. En la sala de mando, Marcus Khan observaba la secuencia interminable de transmisiones interceptadas. Muchas eran fragmentos de pánico, advertencias de que los humanos habían recuperado programas prohibidos de manipulación genética, especulaciones sobre simbiosis demoníaca, acusaciones de que la Federación misma estaba protegiendo abominaciones. Otras eran más frías, calculadoras, informes estratégicos que ya hablaban de aislar la Tierra, de imponer bloqueos, de preparar coaliciones. Khan entendía que esa reacción era inevitable. Ninguna especie dominante permitía que surgiera un competidor inesperado sin intentar sofocarlo de inmediato. El problema era que ahora él se encontraba en el epicentro de la tormenta, al mando de una academia que ya no podía ocultar lo que realmente era, un centro de adiestramiento para seres que trascendían lo humano y lo animal. Walsh entró sin pedir permiso, la tableta llena de gráficas y ecuaciones. Su entusiasmo contrastaba con el peso que aplastaba al jefe de seguridad. Explicaba que la energía que alimentaba las armas de los estudiantes no provenía de reactores convencionales sino de matrices biocuánticas que se generaban en el mismo proceso de sincronización entre humano y compañero. Era un flujo de información convertido en poder físico, algo que no encajaba en ningún modelo conocido. «Estamos ante un cambio de paradigma», murmuró, «lo que hemos visto ayer es apenas un boceto de lo que pueden llegar a hacer». Khan apenas respondió, porque lo que para ella era descubrimiento científico para él era un campo de batalla que se abría bajo sus pies. Mientras tanto, en los patios exteriores, los estudiantes practicaban. No había órdenes formales, pero la disciplina surgía sola. Un joven del sistema Hydra se lanzaba contra un muro de entrenamiento acompañado por una criatura semejante a una pantera con alas membranosas, y juntos ejecutaban movimientos que parecían diseñados para desorientar sensores ópticos. Otro par, una muchacha de titán y un lobo albino, experimentaban con descargas eléctricas que chisporroteaban en el aire sin tocar un solo circuito cercano. Todo parecía un juego, pero debajo del juego estaba la lógica implacable de quienes sabían que pronto la galaxia entera podría caer sobre ellos. La academia vibraba con esa mezcla de adrenalina y curiosidad que no se encuentra en ningún cuartel militar, porque los cadetes no eran soldados que obedecían, eran mentes jóvenes que inventaban en tiempo real. Meera observaba la actividad desde las escaleras que daban al comedor. Rex estaba a su lado, disfrazado otra vez de perro ordinario, aunque cada tanto dejaba escapar una mirada demasiado lúcida para ser canina. La cadete había dormido poco, pero no se notaba cansancio en su rostro. Más bien parecía calculando, hilando posibilidades como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Sabía que la victoria contra los cazadores y el crucero no era el final, apenas la introducción. Sabía que, en cuestión de días o quizás de horas, una flota mayor pondría rumbo hacia ellos. Y también sabía que ese enfrentamiento sería mucho más que un combate, sería el juicio público de lo que significaban los proyectos de Titán y las demás colonias prohibidas. Si sobrevivían, se abriría una era nueva para la humanidad. Si perdían, todo quedaría reducido a cenizas y experimentos olvidados. Rex, sin mover la cabeza,
Habló con esa voz calmada que aún descolocaba a quienes no estaban habituados. Vendrán más grandes, más cuidadosos. Esta vez no subestimarán. La pregunta es, ¿estamos listos para que la galaxia entera nos mire? Meera acarició su cuello como si respondiera a un pensamiento compartido, porque en realidad lo hacían. El vínculo no era solo de músculo y reflejo, era de mente. No tenemos elección, susurró. Ya nos están mirando. En los hangares subterráneos, ocultos bajo capas de hormigón y vegetación artificial, otros estudiantes trabajaban en prototipos de armas que desafiaban la lógica. Un cañón de ondas gravitacionales se calibraba con la ayuda de un felino que parecía sentir los pliegues del espacio como un pez siente la corriente del río. Un par de gemelos del sistema Cerbero probaban un campo de camuflaje que usaba patrones de luz generados por las escamas de un reptil alienígena acoplado a su ADN. No eran ingenieros con décadas de experiencia, eran jóvenes que jugaban, improvisaban, reían al fallar y corregían con la obstinación de quien no acepta límites. Pero en ese juego estaban construyendo armas que ningún almirante hubiera autorizado, armas que podían cambiar la balanza de un conflicto entero. Khan, al ver esas demostraciones, comprendió que la academia ya no podía ocultarse. Lo supiera o no, se había convertido en el corazón de un ejército no declarado. Y con ese pensamiento llegó otro, más oscuro. Si los altos mandos de la Federación descubrían la magnitud de lo que ocurría allí, ¿defenderían a los cadetes o los considerarían una amenaza que debía ser neutralizada antes de que se escapara de control? La respuesta llegó antes de que pudiera formular la pregunta en voz alta. Una alerta del sistema de comunicaciones mostró múltiples firmas de salto en la periferia del sistema. No era una flota enemiga común. Las señales correspondían a transmisiones oficiales de observación, naves de distintas especies acercándose sin camuflaje, con las insignias encendidas. No venían a atacar, venían a mirar. Era el primer paso de lo inevitable, el juicio del resto de la galaxia. En el comedor, el silencio se hizo espeso cuando Meera recibió la notificación. Rex la miró sin necesidad de palabras. Los estudiantes alrededor entendieron también. La academia no sería más un secreto. El telón se levantaba, y todos ellos, voluntaria o involuntariamente, acababan de convertirse en el espectáculo que decidiría el futuro de la especie humana. Las primeras naves de observación aparecieron como puntos luminosos en el horizonte espacial, demasiado ordenadas para ser simples exploradores y demasiado lentas para un ataque inmediato. Era un desfile de insignias galácticas, una procesión de banderas encendidas que declaraban lo obvio: la academia ya no pertenecía al silencio ni al secreto, ahora era un escenario, un teatro abierto donde cada movimiento sería observado, registrado y discutido en decenas de cámaras de consejo. Marcus Khan, con la mandíbula apretada, contemplaba la pantalla táctica en la sala de mando. La lista de identidades se desplegaba como un inventario imposible. Representantes de la Liga Arcania, observadores del consorcio Siorean, delegados de 3 razas que hasta ayer juraban no interesarse en los asuntos humanos. Todos llegaban, no con armas listas, sino con los ojos abiertos y el juicio preparado. Walsh respiraba con dificultad, más por entusiasmo que por miedo. Nos van a estudiar como si fuéramos especímenes de laboratorio, dijo en voz baja, y no solo a los cadetes, sino a las tecnologías que desplegaron. Esto no es una audiencia, es una disección a plena luz. Khan asintió con el ceño fruncido, consciente de que cada paso en falso podía costar no solo la reputación de la academia, sino la seguridad del planeta entero. Y mientras calculaba posibles protocolos diplomáticos, supo con un escalofrío que no tenía herramientas para controlar la situación. Quienes verdaderamente llevarían la voz serían esos jóvenes que hasta ayer eran solo estudiantes. En el patio central, las parejas humano-compañero aguardaban. La atmósfera vibraba con la tensión contenida de quien sabe que está siendo observado. Meera se mantenía de pie en las escaleras, con la serenidad de quien ha asumido que no puede esconder lo evidente. Rex descansaba a su lado, disfrazado otra vez de perro común, aunque el brillo en sus ojos delataba que estaba escuchando cada transmisión en frecuencias que escapaban a los sentidos humanos. Alrededor, los demás cadetes hablaban en murmullos, planeaban respuestas, discutían sobre cómo presentarse.
Unos querían mostrar todo su poder de inmediato, intimidar con despliegues de fuerza. Otros sugerían discreción, minimizar, convencer a los observadores de que no eran una amenaza. El debate no era militar, era filosófico. ¿Debían mostrarse como armas o como estudiantes? La primera nave descendió con elegancia sobre la pista más amplia del campus. Era un crucero diplomático de la Alianza Beit, su casco plateado reflejando el sol con destellos fríos. De él emergieron delegados envueltos en trajes translúcidos que los protegían de la atmósfera terrestre. Sus movimientos eran calculados, ceremoniales, como si cada paso fuera una declaración. Le siguieron representantes de otras razas, unos flotando en esferas de soporte vital, otros avanzando con múltiples extremidades que repiqueteaban sobre el suelo metálico. La academia, acostumbrada al bullicio juvenil, se transformó en un escenario solemne donde los adultos de la galaxia llegaban a exigir explicaciones. Meera dio un paso adelante antes de que Khan pudiera siquiera levantar la mano. Su voz se elevó clara, sin necesidad de amplificación: «Bienvenidos a la Academia Terrana. No somos lo que esperaban, lo sé. Pero tampoco somos lo que temen». El murmullo entre los delegados se intensificó. Algunos traductores automáticos tropezaban con la cadencia de sus palabras, otros buscaban captar cada matiz. Rex, sin levantarse del suelo, añadió con un tono sorprendentemente diplomático: «Nuestra existencia no es un accidente ni un desafío a sus leyes. Es evolución, acelerada por necesidad, dirigida por la urgencia de sobrevivir en mundos que ustedes jamás han pisado. No somos armas sueltas, somos asociaciones. Y lo que han visto no es conquista, sino defensa». La reacción fue inmediata y dividida. Un grupo de delegados mostró interés, incluso respeto. Otro, sin embargo, levantó de inmediato acusaciones: violación de los tratados genéticos, creación de híbridos ilegales, amenaza potencial contra el equilibrio intergaláctico. La tensión se palpaba como electricidad. Khan quiso intervenir, pero Meera levantó una mano y lo detuvo. Ella sabía que, en ese momento, ningún uniforme ni ningún protocolo podía convencer a los observadores. Solo la verdad desnuda podía hacerlo. Entonces, en un gesto calculado, dejó que Rex se transformara a medias, lo suficiente para que su silueta canina se expandiera, para que sus ojos brillaran como ámbar líquido, para que sus músculos se tensaran con esa energía imposible que desafiaba toda biología. Pero no atacó, no rugió, no mostró colmillos. Se limitó a inclinar la cabeza en un gesto de respeto hacia los delegados. «Esto es lo que somos», dijo Meera. «No esclavitud genética, no monstruos. Cooperación. Simbiosis. Dos vidas que eligen compartir capacidades para sobrevivir donde otros caerían. Si eso les parece amenaza, entonces el verdadero problema no somos nosotros, sino su miedo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Los observadores se miraron entre sí, incapaces de ocultar la incomodidad. Algunos veían esperanza en esa unión. Otros veían peligro. Y mientras las discusiones comenzaban en los canales privados de comunicación, Meera y Rex regresaron a su lugar, como si nada de aquello fuera extraordinario. La cadete recogió su taza y dio un sorbo. Ese gesto trivial fue, en realidad, el mayor desafío de todos, un recordatorio de que, por más que la galaxia gritara, ella y los suyos seguirían siendo humanos, obstinados, cotidianos, imposibles de doblegar. Khan observó la escena con un peso distinto en el pecho. Comprendió que lo que había empezado como un incidente aislado ya se había convertido en el primer acto de un juicio cósmico. Y que aquellos muchachos, con sus animales imposibles y sus armas experimentales, ya no eran estudiantes suyos. Eran embajadores involuntarios de una humanidad que acababa de enseñar a la galaxia que, incluso bajo observación, incluso bajo amenaza, sabría tomar café con calma y mirar a los ojos de quienes la subestimaban. Las discusiones en la explanada de aterrizaje se prolongaron hasta entrada la noche, y aunque ningún delegado lo admitiría en público, todos sabían que el verdadero debate no estaba en las palabras intercambiadas, sino en los silencios cargados de significado que vibraban en los canales privados. Mientras los observadores oficiales fingían cortesía, sus naves enviaban ráfagas de datos cifrados hacia las capitales de sus especies. Los informes eran contradictorios,
Algunos describían a los estudiantes como una amenaza emergente que debía sofocarse de inmediato, otros como un fenómeno único que podía ofrecer alianzas estratégicas. Lo que nadie podía negar era que lo sucedido con el crucero capturado había trastocado las ecuaciones de poder. Y en la política galáctica, cuando una ecuación se rompe, las guerras empiezan. Marcus Khan lo sabía, y por eso no apartaba la vista de las pantallas de inteligencia. Detectaba movimientos en la periferia del sistema, lecturas que no correspondían a simples observadores. Había naves de reconocimiento militar ocultándose tras asteroides, sondas camufladas entre el tráfico civil, señales de salto preparadas para desplegar flotas enteras en cuestión de minutos. El jefe de seguridad había participado en crisis antes, pero nunca en una donde los enemigos potenciales fueran decenas de especies a la vez. Se sentía como un guardia solitario en la puerta de un volcán a punto de entrar en erupción. Y lo peor era que sabía que ni él ni sus hombres podían detener lo que se avecinaba, dependían por completo de los mismos estudiantes a quienes se suponía debía vigilar. En los patios de la academia, sin embargo, el ambiente era distinto. Allí, los jóvenes entrenaban como si la tensión fuera simplemente parte del examen final. Una muchacha de Hydra practicaba con su compañero, un ave de 3 alas cuyos graznidos generaban ondas sónicas capaces de fracturar concreto. 2 cadetes de Titán probaban un exoesqueleto que parecía crecer directamente de las venas de un felino gigantesco. Un grupo entero discutía el diseño de un campo de desplazamiento portátil, riéndose entre fórmulas, corrigiéndose como si estuvieran resolviendo un problema de clase. No había miedo en ellos, había hambre de experimentar, de superar límites. Y esa diferencia era lo que los hacía impredecibles. Soldados entrenados habrían esperado órdenes, habrían obedecido protocolos. Ellos no. Ellos improvisaban. Meera caminaba entre ellos con la misma calma que mostraba al sostener su taza de café. Sabía que las naves de observación no eran el final, sino el preludio de algo más grande. Lo había dicho a Rex en voz baja mientras cruzaban el pasillo: vendrán con toda la fuerza que tengan, no soportarán vernos vivos después de lo que hicimos. El pastor alemán, recostado como si durmiera, abrió un ojo ámbar y respondió con un murmullo mental que solo ella escuchó: entonces no debemos mostrar miedo, debemos mostrar preparación. La confianza desconcierta más que la amenaza. Meera sonrió con esa expresión suya que siempre parecía estar a medio camino entre ironía y desafío. Cuando la noche cayó por completo, el cielo se iluminó con algo que ninguna patrulla de la academia había querido ver: fracturas de salto múltiple, aperturas azules que escupían naves de guerra. No eran simples cruceros de observación, era una flota en toda regla. El aire mismo vibró cuando los sensores confirmaron las cifras: al menos 20 destructores, 3 portanaves y un número incontable de cazas en formación. La galaxia no había venido a observar, había venido a dictar sentencia. Khan recibió la alerta en la sala de mando y, por primera vez en su carrera, no dio una orden. Se quedó en silencio, mirando la pantalla, incapaz de decidir si aquello era el fin o el principio de algo nuevo. Walsh, a su lado, murmuró: con esta fuerza podrían arrasar 3 colonias en menos de una hora. Y están aquí, frente a un campus de estudiantes. La incredulidad en su voz reflejaba lo absurdo de la situación. Pero antes de que la desesperación pudiera cuajar, Meera y Rex entraron en la sala, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento. Ya están aquí, dijo la cadete con naturalidad, como quien anuncia la llegada de un invitado esperado. Se acercó al panel central y lo examinó sin pedir permiso. Rex se sentó a su lado, levantó la cabeza y habló con esa voz que todavía arrancaba sobresaltos a quienes no estaban acostumbrados: tenemos 27 parejas listas, cada una con defensas activadas y posiciones asignadas. No necesitamos más que una decisión: ¿resistir o rendirnos? Khan se llevó una mano a la frente. ¿Rendirse? No nos darían esa opción. Vendrían a desmantelarlo todo, a llevarse a los estudiantes como trofeos. Meera lo miró a los ojos y, por primera vez, dejó que su sonrisa desapareciera. Entonces solo queda resistir. Pero no como ejército. Como lo que somos, estudiantes. Eso significa que no haremos lo que esperan. No atacaremos de frente, no repetiremos sus estrategias.
Los confundiremos, los desarmaremos, los obligaremos a enfrentar algo que no saben calcular. Rex añadió con calma, ellos creen que la guerra es una ecuación. Nosotros sabemos que la creatividad es otra clase de arma. Las luces de alerta se intensificaron cuando la flota enemiga comenzó a descender. El espacio se llenó de formaciones que brillaban como cuchillas bajo la luz de las estrellas. En la academia, cada cadete sintió la vibración de la inminencia. Algunos respiraron hondo, otros ajustaron armas experimentales, otros acariciaron el lomo, las alas o las escamas de sus compañeros. No había discursos, no había promesas, solo la certeza compartida de que estaban a punto de enfrentar a un enemigo que jamás había considerado posible perder ante adolescentes. Y en ese instante, justo cuando las primeras transmisiones de rendición obligatoria comenzaron a llegar desde la flota, Meera levantó su taza de café y bebió un sorbo, como si el universo entero pudiera esperar. Esa imagen se transmitió sin filtros a todos los canales de los delegados, y lo que para algunos fue un gesto insolente, para otros fue un recordatorio brutal. La humanidad nunca se doblegaba cuando alguien interrumpía su café. El cielo rugió con motores de guerra, y la academia entera se preparó para demostrar que la primera victoria no había sido casualidad. El cielo se partió en líneas de fuego cuando la flota enemiga desplegó sus formaciones. Los destructores avanzaban en abanico, los portanaves abrían compuertas de donde emergían enjambres de cazas, y el resplandor de los escudos se extendía como burbujas de agresión sobre el vacío. Era un espectáculo diseñado para aplastar la moral antes de que comenzara la batalla. Pero en la academia, la reacción no fue pánico ni retirada. Los estudiantes, esos jóvenes que hasta ayer parecían aprendices, ocuparon sus posiciones con una naturalidad que helaba la sangre. Cada pareja humano-compañero se sincronizaba en silencio, y en ese silencio se formaba un rugido invisible, un pulso de confianza que ningún cañón podía pulverizar. Meera se situó en el centro del patio principal, la taza de café aún caliente en su mano libre, Rex a su lado con el pelaje erizado de energía latente. Sus ojos ámbar destellaban como dos estrellas menores, enlazados a la red táctica que vibraba bajo el campus. Khan los miraba desde la sala de mando, incapaz de decidir si contemplaba un milagro o una herejía. Vio a una muchacha de Hydra subir a hombros de su compañero reptiliano, que desplegaba alas cubiertas de cristales resonantes, a un joven de Cérbero caminar junto a un lobo albino que generaba descargas magnéticas con cada pisada, a 3 cadetes de titán encender matrices gravitacionales que deformaban el aire como espejos líquidos. Cada escena parecía un mito nacido de la biología y la ciencia en conspiración. La primera oleada de cazas descendió con la velocidad de meteoros. Sus motores rasgaron la atmósfera y sus cañones de plasma buscaron puntos débiles. Meera levantó un dedo y un grupo de estudiantes disparó el cañón de desplazamiento. No hubo explosiones ni fuego, solo desapariciones. Una formación entera se desintegró del cielo, trasladada a coordenadas desconocidas. En los radares de la flota atacante, la ausencia se registró como error, como fallo de software. La confusión se propagó más rápido que la velocidad de la luz. Los destructores abrieron fuego, saturando la superficie con descargas capaces de borrar ciudades. Pero los escudos del campus, activados por simbiosis entre humanos y compañeros, absorbieron y desviaron la energía. Algunos campos de fuerza se alimentaban de las vibraciones sónicas de aves alienígenas, otros, de los latidos cardíacos sincronizados entre cadetes y felinos. Lo imposible se volvía tangible, un escudo compuesto de música biológica y de instinto traducido en matemáticas. Cada impacto que debía arrasar se disolvía como si la academia estuviera hecha de humo consciente. Rex rugió con una voz que ya no era voz de perro ni de humano, sino de algo compartido, una criatura que hablaba en ambos lenguajes a la vez. Ahora, ordenó, y las torres del campus respondieron. De ellas brotaron haces de energía cristalina que no explotaban, sino que envolvían. Naves enemigas quedaron atrapadas en jaulas de luz que comprimían el espacio alrededor hasta volverlo inhabitable. Pilotos expertos se encontraron de repente flotando en cápsulas de escape, desarmados y confundidos, incapaces de comprender cómo habían sido derrotados sin siquiera sentir violencia. El portanaves mayor intentó desplegar un arma de aniquilación orbital. Los estudiantes no se inmutaron.
Una cadete de Hydra, enlazada a su compañero de plumas translúcidas, emitió un grito sónico que atravesó la atmósfera y fracturó los circuitos de calibración. El cañón colapsó sobre sí mismo, generando una implosión contenida que dejó al coloso inservible. La nave titánica, privada de su garra, quedó flotando como un animal herido en medio del enjambre. Mientras tanto, Meera y Rex se fusionaban en plena batalla. No físicamente, sino mentalmente, su respiración y su pulso se volvieron uno solo. Ella percibía cada vector, cada trayectoria, cada intención enemiga antes de que se ejecutara. Él sentía la creatividad de ella fluir por sus músculos, guiando garras y colmillos invisibles en la red táctica. Juntos eran más que cadete y perro, más que humano y animal. Eran un sistema completo, un nuevo tipo de conciencia que jugaba con la guerra como si fuera un tablero tridimensional. El clímax llegó cuando los portanaves intentaron retirada. La flota, incapaz de comprender la magnitud del desastre, buscó saltar al hiperespacio. Fue entonces cuando los estudiantes desplegaron su creación más peligrosa, el ancla cuántica. Una docena de pares sincronizados unieron fuerzas y generaron un campo que atrapó los generadores de salto de las naves enemigas. Los motores rugieron, pero en lugar de huir, las gigantescas estructuras quedaron fijas, como insectos atrapados en ámbar. La desesperación se apoderó de los comandantes enemigos cuando comprendieron que estaban prisioneros en un planeta que no debía tener defensas, cautivos de estudiantes que ni siquiera habían completado su formación. En ese momento, la transmisión abierta de la flota resonó en todos los canales: «Nos rendimos». Era una frase que los cazadores jamás habían pronunciado en siglos. Y allí, frente a toda la galaxia que observaba, esas palabras quedaron grabadas. Meera bebió el último sorbo de su café y dejó la taza sobre la baranda. Rex la miró con el brillo satisfecho de quien ha cumplido su papel. Los estudiantes celebraron no con gritos ni con vítores, sino con sonrisas cansadas, con miradas que reconocían la magnitud de lo ocurrido. Habían detenido una flota con creatividad, con audacia, con simbiosis. No eran soldados, eran algo nuevo. Marcus Khan, observando el campo cubierto de prisioneros y naves inmovilizadas, supo que la galaxia había cambiado para siempre. Lo que comenzó como un intento de captura se había transformado en el nacimiento de una leyenda. A partir de ese día, ninguna especie volvería a mirar a los humanos como presas fáciles. Habían aprendido lo que significaba interrumpir el café de una cadete de 19 años y su compañero. Y en el eco de esa lección, la guerra futura ya se estaba escribiendo.